Queridísima familia del canal En Defensa de la Fe, es una gran alegría poder saludarlos a esta hora de la tarde desde Colombia y desde España. Está conmigo un joven profesor muy profundo en lo que enseña. Estoy privilegiado, me siento privilegiado de tenerlo aquí en el canal conmigo. Él también tiene un canal excelente que ahora más tarde vamos a promocionar para que ustedes vayan, se suscriban y consuman el contenido que él sube al canal. Muy interesante, muy aleccionador y muy profundo. Profesor, ¿cómo está usted? Hola Natanael, pues muchísimas gracias, muy contento, la verdad, de estar aquí y agradecido de que me hayas abierto tu espacio y la posibilidad de charlar un rato contigo. Así que feliz y contento. Gracias, querido profesor. Él es el fundador del Centro Ultreia y nos va a decir qué ha estudiado. ¿Quién es César Espinel? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿eh? Es la pregunta que nunca es del todo contestada, ¿no? ¿Quiénes somos? A nivel académico, que es lo que nos interesa aquí, la verdad es que mi trayectoria ha sido bastante accidentada. He tenido mucho de formación de distintos cursos en distintas instituciones aquí en Madrid. He tenido también mucho de autodidacta. He tenido parte de estudio reglado en universidades, en una carrera que se llamaba Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, Historia del Arte, pero no me terminaba de encajar, hasta que hace 5 años, después de todo ese bagaje, me ofrecieron la oportunidad de impartir un curso de mitología comparada. Mitología comparada del mundo occidental, ¿no? De las mitologías de Grecia, Roma, Mesopotamia y Egipto. La cosa cuajó bastante bien, gustó bastante a la gente y a partir de entonces pues me he dedicado a la docencia y ya desde hace 4 años, ya este es mi 4.º año, ya me matriculé en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, donde sigo actualmente, donde estoy haciendo ya el último año del bachillerato de Ciencias Religiosas, después de haber hecho un diplomado en mitología y simbología. Así que, a grandes rasgos, eso es. Muy bien, mi querido profesor. ¿Hay algún curso que usted dicte que de pronto a la audiencia le interese? Pues sí, alguno hay. De hecho, en el canal de YouTube del Centro Ultreia, recientemente, para octubre, subí un vídeo ya con toda la oferta, ¿no? Porque empezamos los cursos en octubre, y subí uno con toda la oferta que teníamos este año. Ahora mismo, como tengo opciones en directo y en diferido, están en diferido 2 cursos de mitología comparada, ¿no? Ese de Occidente y también el equivalente a Oriente con India, China, Japón, etcétera. Y luego también cursos enfocados especialmente en la tradición abrámica, en los 3 grandes monoteísmos, ¿no? Entonces, hay 2 cursos que son trimestrales, que duran 3 meses. Uno sobre esos 3 monoteísmos, ¿no? Dedicamos un mes a cada uno, y otro que son los 3 meses sobre la mitología judía, ¿no? Los grandes relatos de la Biblia y cómo la tradición rabínica los ha ido interpretando, ¿no? Que es un poco más estudio simbólico de esos mitos que todos conocemos. Y luego, el que, digamos, ocupa más espacio, porque es de más de un año de duración, es el curso de la historia de la Biblia, donde analizamos por el método histórico crítico cada uno de los libros de la Biblia, ¿no? He intentado responder a quién los escribió, cuándo se escribieron, cómo están divididos, a qué contexto histórico responden y el mensaje religioso que pretenden transmitir. Entonces, actualmente estamos ofreciendo eso y cada año intento ofrecer un curso nuevo y todos los demás quedan para poder cursarlos en diferido, que al final la gente también lo agradece porque permite ir a su ritmo, a su tiempo, se organizan ellos y ya simplemente responden a una cuestión de encuentros, de preguntas y respuestas para las dudas que puedan tener o lo que sea. Pero de momento eso es lo que estamos ofreciendo. O sea que si alguien está interesado, debajo de este video, en el primer comentario, les voy a dejar el canal del querido profesor César Espinel para que ustedes vayan, se suscriban a su canal y le hagan preguntas, especialmente esa: ¿cuándo es el curso? ¿Cómo puedo participar del curso? ¿Cuánto cuesta? Y bueno, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay cristianos que hacen el curso? Lo digo porque usted llama mitología y yo sé que algunos de la audiencia se va a sentir, bueno, algunos se van a sentir ofendidos. Me ha pasado. ¿Sí te ha pasado?
Me ha pasado, sí. Claro, cuando me empezaron a llamar, que ya los considero amigos, me empezaron a llamar de otros canales de YouTube, ¿no? Para charlar un poquito. Es verdad que como para mí es tan natural y lo tengo ya tan interiorizado, muchas veces no caigo en la cuenta de que lo que yo he llegado a entender por mitología no es lo que comúnmente se entiende por mitología, ¿no? Que lo tenemos asociado a algo que es falso, ¿no? A una mentira directamente. De los 10 mitos sobre la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y es como 10 falsedades. En absoluto. O sea, yo hablo de mitos y hablo de mitología en el sentido etimológico de la palabra. Es decir, mitos en griego es un relato. Un relato de contenido simbólico que pretende transmitir una enseñanza, ni más ni menos. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, cuando yo hablo de mitología judía, de mitología cristiana, de mitología islámica, me estoy refiriendo a los relatos que hay dentro de esas tradiciones, bueno, y del budismo, hinduismo, es decir, todas las religiones tienen un conjunto de mitos, un conjunto de relatos fundacionales en torno a los cuales se orquesta todo lo demás, ¿no? Los lugares de culto, los rituales, la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, toda religión tiene una serie de pilares y el mitos, el relato, es el segundo. El primero sería la experiencia de lo sagrado, ¿no? De lo trascendente, esa epifanía o manifestación de lo divino, que por definición es inefable. Aquellas personas que la experimentan son incapaces de ponerlo en palabras, a no ser que recurran al lenguaje mítico, que es el lenguaje poético, que es el lenguaje de la metáfora. Y entonces a partir de ahí sí, a partir de ahí ya se puede explicar. Pero de otra manera es imposible hacerlo. Interesante. Entonces, a eso me refiero con mitos. Entonces, todo queda clarísimo. Muy claro. Claro, que nadie se sienta ofendido porque la intención no va de eso, es simplemente los relatos de cada tradición religiosa. Y no va a quitarle la fe al cristiano que tome el curso, sino que le va a dar herramientas y datos, ¿no? Interesantes para comprender su fe. De hecho, sí, me has preguntado si hay cristianos que están haciendo el curso y sí, me consta que al menos 3 de los alumnos, si hay más no lo sé porque no me lo han compartido, pero sí tengo datos y además hablo con ellos de vez en cuando de que son cristianos y efectivamente nunca he tenido ningún problema con ellos ni con nadie de los que se han apuntado a los cursos anteriores cuando hablamos de mitología en sí, sino que es efectivamente lo que tú dices, o sea, agradecen porque es una profundización en su propia fe. Entonces no se trata de desbaratar nada ni de desarmar nada, sino todo lo contrario, de enriquecerlo. Excelente. Gracias, querido profesor César. He invitado al profesor César para hacerle preguntas sobre Apocalipsis. Sin embargo, a mitad de la semana por allí le dije, quiero hacerle una pregunta sobre Génesis, específicamente sobre Sodoma y Gomorra. ¿Me permite? Él me dice, sin problema, hágala. Bueno, la pregunta que quiero hacer sobre Sodoma y Gomorra es si es cierto que fueron destruidas a causa de la homosexualidad. Según el estudio que usted ha hecho, ¿qué ha encontrado? Pues lo primero, que el relato de Sodoma y Gomorra, como la práctica totalidad del Génesis, es mitología, es decir, es un relato construido con un objetivo concreto para transmitir una enseñanza determinada. Entonces, la respuesta corta es que no es ese el motivo de la destrucción. En realidad, Génesis 19 es uno de los pasajes peor interpretados de probablemente la historia bíblica. Se ha utilizado tanto para mostrar la crueldad divina, ¿no? A un Dios que se olvida de sus criaturas y las castiga, se ha utilizado para atacar la homosexualidad o también para reivindicarla, negando al Dios abrahámico por ese episodio, porque efectivamente, como bien dice, se dice que fue destruida por la práctica de la homosexualidad y no solo eso, sino que se pasó a llamar sodomía, ¿no? la práctica, y a quienes los practicaban recibían el apelativo de sodomitas. Y eso al final es un desastre porque acaba conduciendo al rechazo de unos y de otros, a la división, al enfrentamiento, cuando precisamente el símbolo lo que pretende por su propia etimología en griego es unir, reunificar. Ten en cuenta que la etimología de simbolon es justamente la antítesis de diabolos. El diabolos es lo que divide y lo que separa, y el simbalon, el símbolo, es lo que une y reunifica. Entonces, la historia de Sodoma, como todo mito, es simbólica y por lo tanto tiene que ser utilizada para unir,
Esto es un terreno común en la tradición rabínica. Y de hecho son las propias escrituras las que nos dan las claves de interpretación de ese pasaje, que Sodoma y Gomorra, junto al resto de las ciudades de la Pentápolis, a orillas del Mar Muerto, fueron destruidas no por la práctica de la homosexualidad, sino por la crueldad de sus habitantes, porque eran incapaces de hacer un acto de hospitalidad con los viajeros o un acto de bondad con el prójimo. La clave de esto está en la palabra hebrea yadá, que se suele traducir por conocer, que tiene un significado bastante amplio y complejo en el que no nos podemos extender, pero podemos resumirlo en que los sodomitas lo que querían era violentar a los otros, es decir, someterlos a su poder, privarles de su libertad y de su dignidad humana. Esta interpretación ya la da en el siglo XI el célebre comentarista Rashi, pero aparece con más claridad en los versículos 49 y 50 del capítulo 16 del libro de Ezequiel, que también se da esa interpretación, porque ahí Dios le dice al profeta cuál fue la maldad de Sodoma. Dice, he aquí la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no tendió la mano al afligido y al mendigo. Y se llenaron de soberbia y abominaron de mi ley. Ahí está precisamente la clave. Cuando Génesis habla de que llegan los ángeles y Lot los acoge, dice que los habitantes de la ciudad entera, se agolparon alrededor de la casa para asaltarla y maltratar a los visitantes. Y en Génesis 19:4 recordemos que se dice que llegaron desde el joven hasta el viejo todo el pueblo, desde todo el extremo. Lo que quiere decir que no hubo nadie en esa ciudad, ni una sola persona, que objetó en contra de esa acción de acoso, sino que era la realidad cotidiana. Entonces, ese fue el punto, precisamente. Además, es curioso porque si nos vamos a Éxodo 23:2, se nos dice que no debemos seguir a las masas para hacer el mal, que al final es lo que pretende transmitir el mito de Sodoma y Gomorra, ¿no? Si alguien dice que hay que seguir al rebaño, hay que tener en cuenta esto, no seguirle para hacer el mal. Entonces, y dice, solamente cuando hay discusión entre los sabios, entre los sadiquín, entre los justos, los que saben lo que hay que hacer, entonces sí se debe seguir lo que la mayoría de esas personas consideren. Pero de otra forma, si no es así, tenemos que enfrentarnos a la mayoría para defender lo que es correcto. Eso es precisamente lo que representa la figura de Lot. Muy bien. Aquel que pretende respetar ese gran mandamiento que es la acogida al extranjero, al visitante. Al necesitado, muy bien. Al necesitado, sí, por supuesto. Pero también, claro, al necesitado, digamos, también ampliándolo, pero muy específicamente al extranjero, al viajero, porque el mito en concreto trata sobre esa hospitalidad semita que era proverbial, igual que en Grecia. En Grecia hay muchos mitos que hablan también de esto, de dioses que se aparecen a los humanos y van buscando que alguien les acoja y una ciudad entera les rechaza y mientras tanto hay una familia que sí les acoge aunque son enormemente pobres. Y matan al mejor de sus gansos y lo cocinan y les sirven y les atienden. Entonces por eso se salvan de la destrucción, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que se busca resaltar es la virtud del ser anfitriones del viajero, del extranjero, del extraño. Al final se trata de abrirse y de acoger la alteridad, ¿no? De reconocerse en el otro y recibirlo en nosotros mismos. Sí, de eso va la cosa. Y el extranjero siempre es un necesitado porque no está con su familia, no tiene techo, no tiene comida, necesita ayuda, una mano amiga. Y los de Sodoma, en vez de tenderle eso, querían dañarlo, humillarlo. Bueno. Efectivamente, la imagen es muy clara, ¿no? Dice, se engreyeron, ¿no? Se llenaron de esa soberbia, que por otra parte es el único pecado que reconocía el mundo griego, la hibris, ¿no? La soberbia, el extralimitarse y el pretender ejercer tu poder sobre aquella persona que efectivamente está completamente desprovista de cualquier poder. Tremendo, muy bueno, gran ilustración. Vamos ahorita hacia Apocalipsis. Según sus investigaciones, ¿quién es el autor de Apocalipsis y en qué tiempo aproximado fue escrito? Bueno, el libro de la revelación, que al final eso es lo que significa el término griego apocalipsis, ¿no? Es retirar el velo, revelar, desvelar, es decir,
entender o comprender o acceder a algo que estaba presente pero que no era visible o no era entendible hasta ese momento. Ese libro parece haber sido escrito por un profeta de una comunidad cristiana primitiva que responde al nombre de Juan. A menudo, a lo largo de la tradición eclesiástica, se le ha identificado con Juan de Zebedeo, ¿no? También con el autor del cuarto evangelio o con el de las cartas joánicas, como de hecho si fuese el mismo autor, pero esa identificación es muy, muy improbable, por no decir imposible. O sea, este Juan, el autor del Apocalipsis, al que podemos llamar Juan de Patmos, parece haber sido un judeo cristiano que se marchó de Judea, que emigró precisamente, ya que estamos hablando de viajeros y de extranjeros, ¿no? Pues efectivamente este señor, al parecer, se marchó de Judea en esos años de convulsión de la Primera Guerra Judeo-Romana. Estaríamos hablando de entre los años 66 al 73 de la Era Común. Y esos problemas causados por la guerra, ¿no? Este señor los consideró el principio del fin. Consideró que ya había llegado el final de los tiempos. La verdad es que es comprensible, porque todos sabemos cómo acabó aquello. Con la destrucción del templo supuso la gran catástrofe para el mundo judío de entonces. Y entonces este señor, al parecer, encontró refugio en una iglesia, en una comunidad de Asia Menor. Y hay quien se aventura más y dice que en Éfeso, pero la verdad es que es difícil estipularlo. Pero en Asia Menor, seguro. Entonces, en esa comunidad parece haber desempeñado ese papel de profeta, ¿no? Que como sabemos es una figura que era corriente en las comunidades cristianas primitivas, seguramente una figura influenciada en gran medida por ese pasaje profético del libro de Joel, ¿no? En 2:28, que dice que al final de los tiempos muchos se llenarían de espíritu profético, entonces seguramente la cosa vaya por ahí. Y, efectivamente, estos profetas desempeñaban un papel muy importante en las comunidades y nuestro Juan, ¿no? Como uno de ellos, proclama que a través de él habla el propio Jesús y el Espíritu de Jesús. Entonces, Juan se está convirtiendo como una especie de canalizador, ¿no? De esa asociación ya completamente de Jesús con ese ámbito divino que se manifiesta a través de las palabras de Juan. Entonces, si aceptamos que esa eclesia era la de Éfeso, pues el autor del Apocalipsis está asumiendo de alguna manera la herencia de Pablo, pues su fundador o promotor principal, cuanto menos. Pero, al mismo tiempo, se mantiene fiel a su visión apocalíptica judeocristiana. Entonces, el autor del Apocalipsis fue universalista en el mismo sentido que Pablo, pero también pensó que la Iglesia corría el peligro de disolverse en el mundo gentil del imperio. También es verdad que hay una tesis que defiende que Juan, como autor de la obra, en realidad solo aparece en el prólogo y en el epílogo, pero no en el cuerpo del libro. Así que esta tesis dice que Juan en realidad solo sería el editor de la obra y la primera edición del Apocalipsis, lo que es el cuerpo del libro, sería anónimo o seudónimo. Pero bueno, esto también ya son bastante elucubraciones y 100% no es seguro porque no es una hipótesis demostrable. Pero sí que es verdad que resulta extraño, si aceptamos esta hipótesis, que el editor hubiera optado por elegir el nombre de Juan, que era un personaje relativamente reciente de la comunidad, ¿no? En lugar de hacer lo que hacían otros autores pseudoepigráficos, de poner sus textos bajo el nombre de Adán, de Enoc, de Abraham, de Moisés, o sea, de grandísimas figuras de la tradición, ¿no? Entonces, personalmente creo que es más plausible hablar de ese judío huido, ¿no? De la Primera Guerra Judeo-Romana, en algún momento condenado al exilio en Patmos y más tarde acogido por esa iglesia de Asia Menor, desde donde escribió el Apocalipsis. Y respecto a cuándo lo escribe, pues la respuesta breve es la que, digamos que todo apunta hacia el año 96 de nuestra era. Por lo tanto, estaríamos en tiempos del emperador Domiciano. Y la respuesta larga es bastante larga. Por eso, si a alguien le interesan los detalles, se puede apuntar a la clase sobre el Apocalipsis del curso de la historia de la Biblia, que vendrá en un tiempo también
indeterminado, porque ahora mismo estamos estudiando el Evangelio de Marcos, o sea, nos lo vamos tomando con calma, pero si alguien está interesado específicamente en el Apocalipsis, que ya tengo al menos 2 personas que lo están, pues que me faciliten su correo electrónico, yo me lo apunto y en el momento en el que empecemos a estudiar el Apocalipsis en detalle, pues yo les envío el correo y así se pueden apuntar a esa clase perfectamente. Por lo tanto, respuesta corta, porque tampoco quiero abusar de nuestro tiempo juntos, sería ahí, en torno al año 96, que es la fecha comúnmente aceptada. Excelente. Bueno, cuando la gente escucha apocalipsis, se imagina tsunamis, terremotos, maremotos, catástrofes. ¿Habla de eso Apocalipsis? ¿Desde tu disciplina de estudio lo ven así? ¿Catástrofes presentes y futuras? Hombre, es indudable que en el Apocalipsis está eso. O sea, claro que se relata la gran tribulación, ¿no? Pero sí que es verdad que parece ser el único mensaje que se saca del Apocalipsis, que eso al final acaba llamando mucho la atención, porque cualquiera que se lo haya leído sabe que la cosa termina bien. O sea, no son solo catástrofes y ya está, el fin se acabó y punto pelota. Ahí es verdad que ha tenido buena culpa Hollywood, que vende las películas apocalípticas como películas de catástrofes y nos pensamos que el apocalipsis es eso. Pero no, o sea, es todo lo contrario, es un libro que pretende motivar la fe y la esperanza y aportar consuelo a la comunidad. Según el propio libro, nuestro autor, este señor de nombre Juan, desterrado a una isla del Egeo que los romanos utilizaban para desembarazarse de elementos políticos molestos sin condenarlos a muerte, pues en esa isla este señor al parecer tuvo una serie de visiones. Ya ves que la tradición eclesiástica, especialmente la oriental, establece que Juan escribe el Apocalipsis en una cueva de Patmos. Y de hecho a día de hoy se puede ir a visitar esa cueva, que la tienen todo acondicionado con el altar correspondiente y además te enseñan dónde dormía Juan, hasta incluso te enseñan, fíjate hasta qué punto llega a ser enfermizo, te enseñan no solo dónde apoyaba la cabeza al dormir, sino también una hendidura en la roca donde apoyaba la mano para levantarse. Tremendo, o sea, hasta ese punto. Pero a día de hoy la crítica histórica sabe que no, que si bien es probable que en algún momento de su vida estuvo exiliado en Patmos, desde luego el Apocalipsis, tal y como ha llegado a nuestros días, es una obra de estudio, en el sentido de que fue redactada en un estudio haciendo referencias a las escrituras, utilizando el lenguaje de obras apocalípticas anteriores. O sea, es una obra muy bien meditada. No es fruto de unas visiones directamente y según lo que veo lo pongo por escrito, ¿no? O sea, se ampara en toda una tradición anterior. Entonces, sin negar la posibilidad de que hubiera visiones en un principio, de que este señor realmente fuese un místico, desde luego esas visiones luego las retuvo y las puso por escrito, pero ya con un trabajo literario detrás. Entonces, en esas visiones, lo que ve Juan es que el mundo está regido por poderes satánicos y ve que Dios lo permite porque es parte de su plan de salvación para la humanidad. Y ve también, y eso es lo más importante, que el final se acerca conforme al plan de Dios establecido en las Escrituras según una exégesis correcta, que es, según su punto de vista, evidentemente la que hace él, ¿no? Entonces, ya no es la restauración del Israel material, sino el triunfo del Israel espiritual, que es el verdadero Israel, que es la comunidad cristiana. Entonces, el autor pretende transmitir a su eclesia de Asia Menor que la situación que estaban viviendo o que creían que iban a vivir, porque se ha dicho, claro, hay un ambiente de persecución en el Apocalipsis, ¿no? De que parece la iglesia perseguida por los poderes terrenales. Pero en realidad, y esto forma parte de la respuesta larga de la datación, en realidad, en tiempos de Domiciano, no hay testimonios de una persecución a gran escala contra los cristianos. De lo que sí podría haber serían persecuciones locales, llevadas a cabo por gobernadores locales, pero en ningún caso hay un decreto imperial. Entonces, probablemente Juan y la comunidad de Asia Menor se está fijando más en lo que puede venir en un futuro que en lo que está viniendo en ese momento, de lo que están experimentando.
Pero sea en el momento presente o en el que va a venir, porque están convencidos de que lo van a pasar mal hasta el punto del martirio, sin duda consideran y lo interpretan como los esperados dolores de parto mesiánicos, ¿no? Como el preludio a la instauración de la era mesiánica, la tribulación antes del triunfo del Mesías. Es decir, hay un final cercano del mundo y de la historia. Pero esto no es malo. De hecho, al contrario, o sea, como muestran en sus escritos todos los autores apocalípticos judíos, es lo mejor que le puede pasar al mundo. Porque el núcleo del Apocalipsis es cómo se va a desarrollar el triunfo de Dios y de su Mesías, Jesús, sobre las fuerzas del mal. Entonces, este libro se leía en las asambleas de las eclesias de Asia Menor precisamente para que los cristianos se mantuvieran fuertes y firmes en su fe para poder soportar ese periodo de angustia y de persecución, ya fuera presente o lo que esperaban inminente, porque la comunidad en la que vive el autor se siente angustiada. Se siente angustiada por esa situación, ¿no? Sean persecuciones locales o por el temor de que en el futuro vengan más y peores. Entonces, el Apocalipsis está revelando la amargura del cristianismo joánico, porque es un libro que está inspirado por el miedo a la desaparición de principio a fin. La Iglesia tenía pánico del Imperio Romano, de las comunidades judías locales y de los grupos cristianos rivales. Entonces, ante esa situación, el autor exhorta a su audiencia a fortalecer su fe en Dios y en su Mesías, manteniéndose firmes y perseverando en su fe, resistiendo también las tentaciones que conllevan las persecuciones hasta aceptar el martirio en caso de que fuera necesario. Porque el fin, para su mentalidad, es inminente. El autor intenta que quienes escuchen el Apocalipsis no se preocupen, porque esa angustia durará muy poco, porque muy pronto podrán experimentar las delicias de la Jerusalén celeste. Entonces, lo que busca es despertar esa esperanza de que el final está cerca y es un final glorioso para ellos, es un final triunfal realmente. Y además, el desenlace, estaban convencidos de que no podía ser de otro modo, que era inminente e inevitable. Entonces, Dios e Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual, se enfrentarían a Satanás con todas sus fuerzas y con todos sus aliados, especialmente la muy odiada Roma, y serían completamente aniquilados por Dios y por su Hijo. Y los verdaderos adoradores triunfarían también y recibirían el ansiado premio, que era la Jerusalén celeste, que es el símbolo de la unión armónica del cielo y la tierra, de lo de arriba y lo de abajo, el final de los opuestos y la reconciliación final. Entonces, como digo, para una mente apocalíptica, el hecho de que ocurra lo que dice el libro es la mejor de las noticias. Entonces, ahí está la cosa. Es el miedo a la desaparición, a la extinción de la Iglesia, lo que lleva al autor a escribir el Apocalipsis, que pretende ser un mensaje de esperanza y de fe. Muy bueno. Entonces, esos dolores y esas angustias y esas tribulaciones y demás son solamente para los enemigos de esa iglesia joánica de Asia Menor, pero para nadie más. O sea, que haya cristianos que puedan asustarse de lo que dice el Apocalipsis, si realmente se interpreta como algo que está por venir, ¿no? Si se hace una lectura historicista del libro, tendrían que estar dando palmas con las orejas. Que se hace mucho. De hecho, en el público hay bastantes personas que interpretan Apocalipsis de manera historicista. Y bueno, les pedimos no se sientan incómodos ni ofendidos. La idea no es ofenderlos, sino brindar una perspectiva diferente de interpretación del Apocalipsis desde el respeto y desde la disciplina de estudio del profesor César Espinel. Hay un símbolo en Apocalipsis 12 que es bastante imponente. La mujer vestida de sol, con la corona de 2 estrellas en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Este símbolo es interpretado de diversas maneras. Algunos dicen que es Israel, en el Antiguo Testamento, que parió a Jesús como judío. Otros dicen que es la Iglesia del Nuevo Testamento. Y otros dicen que es la Virgen María. Desde tu disciplina de estudio, ¿quién es esa mujer? Sí. Pues mira, es gracioso porque precisamente hoy, que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, he tenido una pequeña discusión con un compañero en Facebook sobre ese motivo, precisamente, que se asocia esa mujer con la Virgen María. En realidad,
es un símbolo muy antiguo que adopta el judaísmo, que es el de la diosa reina de los cielos, ¿no? Característica de las mitologías del antiguo Oriente Próximo, unido a esa figura femenina de Sion que aparece en el Tanaj, ¿no? Sion como la sede del templo y, por lo tanto, la Sejina, la presencia divina. En el Apocalipsis aparece como la madre del Mesías, que representaría al verdadero Israel, ¿no? Aquel que cree en Jesús como Mesías, tanto judíos como griegos. Entonces, la mujer parece ser la representación de la comunidad cristiana. Parece ser el verdadero Israel, que adopta aquí la forma de esa diosa reina que es atacada por otro poder cósmico. Encontramos el mismo simbolismo y prácticamente el mismo relato en Egipto, con Isis y Horus perseguidos por Set, o en la mitología griega con Leto, embarazada de Apolo y Artemisa, siendo acosada por Pitón. Es verdad que es muy frecuente escuchar que esa mujer es la Virgen María y ya te digo, en el arte de la representación de las Inmaculadas ha sido así, ¿no? La Virgen con esa luna a los pies, la corona de 12 estrellas, pero esa asociación en realidad es muy tardía, se produce en la Edad Media. Por lo tanto, no hay ningún indicio que permita afirmar que el autor del Apocalipsis está pensando en María de Nazaret cuando escribe ese pasaje. Y creo que la clave está en que el autor, Juan de Patmos, presenta a esta mujer como una gran señal. Dice una mega semeion en griego, es decir, algo de lo que no se espera una manifestación literal, sino que es un signo, una señal precisamente, que utiliza Dios para comunicar un mensaje. Y no es casual que el autor del Apocalipsis utilice a menudo a las mujeres para representar sistemas religiosos enteros. Recordemos que menciona a Jezabel para referirse a las falsas enseñanzas, según 2.20, que menciona a la gran ramera para referirse a la idolatría, en 17.2, y que menciona a la esposa para referirse a la eclesia, en 19.7.8. Y tampoco olvidemos que la literatura profética judía y el autor del Apocalipsis, recordemos que es un profeta judeocristiano, en esa literatura profética Israel es representado también como una mujer. Los ejemplos, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, lo utilizan. Y otro punto importante y que se suele pasar por alto. La mujer de Apocalipsis 12 no se puede separar del otro gran signo que la acompaña, que es el dragón. Entonces, la mujer celeste, nimbada, en estado gestante, y el dragón, que es antivida y anticielo, porque vive matando y se prepara para devorar al hijo mesiánico que va a nacer. Entonces es un enfrentamiento entre los portadores de la vida no violenta, que son la mujer y el hijo, y aquellos que viven de matar, quienes generan vida generosamente y quienes solo viven y crecen matando, exterminando la vida ajena. Y por supuesto, consideremos que esto tiene lecturas a muchos niveles, porque hay muchas formas de dar vida y muchas formas de quitarla. Entonces, respuesta breve. La mujer de Apocalipsis 12 es esa comunidad del Israel espiritual que tiene la fe en el Mesías y que se ve acosada por el poder simbolizado en el dragón. Esa respuesta muy buena. Gracias. También encontramos en Apocalipsis una figura de otra mujer y no es pristina, no es bonita, no es pura. Es ramera. Algunos le tiran muy duro a la Iglesia Católica y le dicen que ella es la gran ramera del Apocalipsis. Pero la Iglesia Católica se defiende diciendo que los profetas en el Antiguo Testamento llamaron ramera a Jerusalén a causa de su infidelidad a Dios. ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? Bueno, pues hay bastante consenso en que la gran ramera es Roma. Evidentemente no la Roma de la Iglesia Católica, sino la Roma imperial, ¿no? Porque recordemos
que, según la lectura histórico-crítica, tiene que tener un sentido en su contexto. Además, que este señor está absolutamente convencido de que el mundo se va a terminar ya. Entonces, vamos, ni muchísimo menos imaginaba que la cosa iba a durar tanto ni cómo evolucionaría. Ninguno de los autores neotestamentarios imaginaron nunca nada así. Entonces, no, hay bastante consenso en que se refiere a la Roma imperial como capital del imperio y además, un punto importante, que tampoco va sola. Igual que la mujer de Apocalipsis 12 va con el dragón, esta gran ramera es el tercer componente, el tercer elemento de una trinidad de muerte junto con las dos bestias. El versículo 18 del capítulo 17 lo aclara porque dice que la ramera, la mujer que ha mencionado en el versículo 7, es, y cito, la ciudad grande, la que reina sobre los reyes de la tierra. En el versículo 1 de ese mismo capítulo 17, el ángel habla del juicio a la que se va a someter a la gran ramera, un juicio entendido en el sentido de una sentencia condenatoria definitiva contra ella. Entonces, en ese pasaje, el autor sigue la línea de los profetas del Tanaj, efectivamente, porque ahí Roma es lo mismo que en su momento fue Tiro, fue Nínive, fue Babilonia y en algún momento, efectivamente, también Jerusalén. Grandes y ricas ciudades asociadas con la idolatría. Porque en profetas como Oseas, Isaías o Ezequiel, la idolatría se expresa como una infidelidad en el matrimonio. Por eso la ciudad aparece como la gran ramera, porque es una ciudad de idólatras y quienes sirven a Roma son como adúlteros. Entonces, es en esta gran ramera, en Roma, donde culminan y se expresan plenamente los poderes de las dos bestias, el poder militar y el poder ideológico. Al final, en Roma, no existe más Dios ni poder que el comercio, que se concentra en la capital del imperio, donde desembocan todas las mercancías y caminos del mundo conocido. Entonces, por eso, Roma se endiosa, pero el autor le da la vuelta a ese endiosamiento de capital del imperio de tiempos de Domiciano y la expresa de manera que no sea más que una mala cortesana. Con ella se han prostituido los reyes de la tierra ganando sus riquezas de manera injusta. Y el capítulo 18, que la gran ramera ocupa estos dos capítulos, el 17 y el 18, en el 18 se presenta a esa Roma aplastada por la mano de Dios, lo que sin duda será una gran alegría para los cristianos martirizados. Y entonces, los versículos del 9 al 19 de ese capítulo ya presentan a una Roma aniquilada y todos los reyes, mercaderes, transportistas de bienes o navegantes del Mediterráneo que habían contribuido y que habían enriquecido al imperio, hacen duelo por su ruina. Y es precisamente ese espíritu de venganza que destilan esos versos lo que hace que hoy el Apocalipsis suponga un problema teológico para algunas confesiones cristianas. Porque tienes razón, en el siglo XVI ya Martín Lutero y John Knox consideraban a la Gran Ramera como la Iglesia Católica y es verdad que hoy varios grupos cristianos fundamentalistas lo amplían y la utilizan para criticar a cualquier religión que esté organizada y sobre todo si tiene algún tipo de relación con el Estado. Pero también hay otras comunidades religiosas como por ejemplo los Rastafaris que identifican a la Gran Ramera con el orden de los valores occidentales que ellos rechazan. Wow. Así que ya lo ves, o sea, depende de las épocas y de los contextos, la interpretación cambia, como ocurre siempre. O sea, el problema realmente está en creer que siempre se ha pensado como pensamos ahora. O sea, ¿no? Las interpretaciones están siempre cambiando. Y al final se trata de eso, de si tu interpretación busca aportar algo o si busca dividir algo, ¿no? Si buscas la confrontación o si buscas la convivencia y el respeto mutuo. Gracias. Muy buena reflexión. Apocalipsis 13 también tiene unas imágenes bastante brutales y dice allí que hay una bestia que surge del mar. Sin embargo, a pesar de que tiene cierto poder y hace que toda la tierra se maraville, llega a ser herida de muerte. Pero luego surge una bestia de la tierra y esta bestia de la tierra hace que se le haga una imagen a la primera bestia y manda a adorarla, so pena de muerte. ¿A quién se refería Juan desde la alta crítica? ¿Qué dicen de esas imágenes?
Bueno, hay una clave importante y es que la primera bestia aparece presentada como una criatura del mismo dragón Satanás. Entonces, es muy probable que represente al Imperio Romano. Precisamente porque, como dice el versículo 7 de ese capítulo 13, esta bestia tiene poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces, se acepta que es el Imperio Romano con el dominio de tan amplia diversidad de pueblos, de civilizaciones enteras que están efectivamente sometidas a Roma. Y es verdad que la descripción que hace de la bestia en el versículo 2 es bastante peculiar, porque dice que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, que curiosamente, si nos vamos al capítulo 7 del libro de Daniel, también de corte apocalíptico, nos encontramos con que la primera bestia del Apocalipsis combina elementos de las 4 bestias que describe Daniel. Pero hay un principio muy interesante y muy importante también, y es que esta primera bestia no lleva los rasgos de un emperador concreto. Aunque se ha intentado vincular directamente con Domiciano, en realidad parece más bien lucir los atributos imaginarios de una figura satánica, demoníaca, futura, que efectivamente, como dices, herido de muerte, se cura. Y esta figura, según hay cierto consenso, sería la imagen del emperador Nerón resucitado. ¿Por qué? Porque en la época en la que se escribe el Apocalipsis hay una leyenda que va corriendo por el pueblo que dice que Nerón, efectivamente fallecido hacía ya muchos años, en realidad resucitaría y regresaría desde el Imperio Parto en el Oriente para acabar con Roma. Es decir, los romanos, la comunidad de gentiles del Imperio Romano, también tienen su propio apocalipsis, que sería ese. Estaban convencidos de que el imperio terminaría con un Nerón resucitado, con un imperio parto oriental, que vendría al imperio para acabar con él, en venganza. Entonces, es curioso. Es muy probable que Juan utilice esa tradición para referirse a ese Nerón que es, recordemos, según la tradición cristiana, el primer perseguidor oficial de cristianos y además al que se acusa de haber asesinado a Pablo y a Pedro, ni más ni menos. Sí. Entonces, lo que le interesa transmitir al autor es que esta primera bestia, el Imperio Romano, con esas cabezas, que serían los emperadores, y la última muerta y rediviva, esa bestia está subordinada a Satanás. Y el símbolo máximo de su poder son precisamente los emperadores que se rebelan contra Dios y en especial Domiciano, porque aunque, como hemos comentado antes, en época de Domiciano no hay constancia de una persecución a los cristianos a gran escala, lo que sí sabemos es que Domiciano está obsesionado, sobre todo en las provincias de Asia Oriental, el culto a su persona como ser divino. Pone muchísimo empeño en que se le reconozca como Dios. Entonces, cuando el versículo 4 del capítulo 13 dice que las gentes adoraron al dragón y a la bestia, quiere decir que el imperio había conseguido que se adorase a Satanás como si fuera Dios. Y esto se puede interpretar de dos maneras. O Satanás se identifica con los dioses romanos, entre ellos el propio emperador Domiciano y la diosa Roma, o, lo que es más probable, que Satanás sea una manera de referirse al orden imperial de Roma que exige adoración sacral a sus vasallos en un imperio que se extiende por todo el mundo. Podemos ver aquí un eco de las tentaciones de Jesús, según Mateo 4, 8, 9, que muestra que lo que quiere el diablo es la adoración. Pues podría ser, pero desde luego son elucubraciones. Lo que sí parece bastante claro es que esa primera bestia es el Imperio Romano. Y respecto a la segunda bestia, Antonio Piñero dice que representaría el sacerdocio del culto al emperador en Asia Menor, que obliga a los fieles del Cordero, a los seguidores de Jesús el Mesías, a adorar al emperador y a Roma y a vivir según sus leyes.
Por eso lo de que esa segunda bestia ostenta toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la autoridad del Imperio Romano y especialmente del emperador, y hace que la tierra y los que habiten en ella adoren a esa primera bestia. Adoren a los dioses romanos, al ethos romano, a la forma de vida romana y al propio emperador. Hay una segunda tesis, muy interesante también, que es la de Xavier Picazza, y él dice que la segunda bestia es algo mucho más sutil. Es el espíritu de la mentira, de la violencia mental y psicológica que ejercía el Imperio Romano sobre sus súbditos para seducirles, para seducir a personas que estaban ansiosas de milagros y que conseguía fascinarles a través de engaños y manipulaciones. Entonces, en este sentido, tal como lo presenta Picazza, sería la razón de Estado que protege a quienes sirven al sistema y que rechaza y destruye a quienes se oponen al sistema. Esta segunda bestia será designada, recordemos, como el falso profeta en 16:13, lo que significaría la mentira y la seducción de una falsa ideología. Entonces, para que el triunfo de la primera bestia, es decir, el poder imperial que se absolutiza y se diviniza, sea pleno, sea total, ese poder imperial, esa primera bestia, tiene que apoyarse en el falso profeta, es decir, en la mentira y en la manipulación. Pero también, insistimos, como de lo que se trata es de aportar esperanza, según Apocalipsis 13:5, el poder de Satanás y de esas dos bestias durará 42 meses, es decir, 3 años y medio, lo que es un número simbólico que denota que el periodo de su dominio es limitado y al término de ese tiempo serán derrotados. Pero, mientras tanto, los fieles cristianos sufrirán hasta llegar al martirio, efectivamente, porque según 13:15, los que no adoren a la bestia, es decir, los que no se plegaran al culto al emperador, serían asesinados. Y esto, y con esto termino, que me estoy enrollando mucho, para entender bien esto, tenemos que tener en cuenta los 3 tipos de religión que convivían en el Imperio Romano. Esto nos lo cuenta Terencio Varrón. Dice que el primer tipo es la religión mítica. La religión mítica es la propia de los poetas, que está plagada de dioses y de mitos, de relatos. La segunda es la física o filosófica, que está centrada en la hondura divina de la naturaleza y que era cultivada ya por los filósofos griegos. Y la tercera es la religión política, donde lo divino se desvela a través del imperio, en su organización y en sus funciones de pacificación coactiva y benéfica sobre las naciones. Este tercer tipo de religión, la religión política, es la que le interesa al poder romano. Ni la mítica ni la filosófica, que estaban enfocadas en distintos colectivos de la población, pero a Roma la que le interesa es esta última. Los emperadores podían divinizarse más o menos, pero el imperio, en cuanto tal, era divino, porque era la expresión de la divinidad según esta cosmovisión. Entonces, ir contra los dioses o contra los daemones del imperio, en el sentido de los genios del imperio, los espíritus divinos del imperio, era un crimen contra Roma. De hecho, eso era el ateísmo en ese momento. Entonces, estaba pensado y diseñado como tal, como un crimen contra Tremendo. Y un cristiano era catalogado como ateo a los dioses romanos. Sí, sí, desde luego, desde luego. Nos resulta chocante, pero es que es así. O sea, el término también de ateísmo ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Entonces, claro, Juan de Patmos, cuando escribe su obra, se da cuenta de que la dinámica social y espiritual del Imperio Romano es incompatible con el Evangelio. La propia estructura religiosa del imperio conduce al enfrentamiento con los cristianos. Y, por otra parte, Roma les acusará de ateos y también de asociales, porque son enemigos del orden público porque están rechazando los signos básicos de sumisión y de fidelidad al poder sacramental establecido, porque están rechazando la conciencia divina del imperio. Entonces, esa es la gran batalla que plantea el Apocalipsis. O la fidelidad a Cristo o lo que consideran una prostitución cultural, como es la adoración a los dioses de Roma, que para Juan son solamente ídolos que prostituyen, porque representan un amor que se vende y que se compra. Eso es Roma
para Juan, y también esos son quienes aceptan a Roma. No es el amor ágape, el amor desinteresado, no, es un amor basado en el comercio. Porque los cristianos no participan de las transacciones comerciales que se hacen en el Imperio Romano para la adoración a los dioses. O sea, es la porneia, ¿no?, de la que habla Juan. Esa es la prostitución, siempre vinculado con el culto. El culto a Dios, el culto a los dioses romanos, el culto al emperador y el culto al imperio. Es que el imperio en sí mismo era considerado divino. Eso es también, es que, claro, sabiendo eso se entienden muchas cosas. Sí. Amigo, es que estamos hablando de dos poderes que desde sus propias perspectivas se consideran divinos. Claro. Entonces, ahí realmente, si estuviéramos en un estadio anterior de la historia de la espiritualidad, serían dos dioses enfrentados. Pero claro, ya el mundo cristiano, como el mundo judío, no aceptaba un politeísmo ni un enoteísmo, era un monoteísmo estricto. Y ese era el problema, claro. Porque para el resto de pueblos, ¿no?, que estaban sometidos al Imperio Romano, el hecho de que el emperador pidiera ser adorado como un dios, el Imperio Romano como otra divinidad y la diosa Roma como otra divinidad, si eran politeístas les daba igual, porque era cuestión de sumar 3 dioses más o los que fueran al panteón y ya estaba solucionado. Pero claro, un monoteísta lo tiene mucho más complicado. Claro. Dice, no puede ser, hay un conflicto de base. Entonces era imposible la convivencia. Completamente. Hay un código numerológico de Apocalipsis que le quita el sueño a muchos cristianos y a muchos creyentes. Es el 666, que surge como la interpretación específica de un nombre personal. ¿Cuál es ese nombre? ¿A qué hace referencia en Apocalipsis, en el texto del 666? Y además, ¿tiene algo que ver con nosotros en este presente o en el cercano futuro? Pues sí, efectivamente, es una pregunta y un planteamiento muy recurrente en Internet. Yo lo he leído mucho por ahí, que se dan las más variadas teorías e interpretaciones. Pero lo más probable es que, efectivamente, tal y como el propio texto nos dice, se trata de un caso de gematría. Para quien no lo sepa, la gematría es un método de interpretación de nombres, palabras o frases en hebreo que se fundamenta en la asignación de un valor numérico a cada carácter, que va desde el 1 hasta el 900. Entonces, las 9 primeras letras son 9 unidades, ¿no?, de Aleph a Tet, van 1, 2, 3, 4, así hasta 9. Las siguientes 9 letras ya son múltiplos de 10, de la letra Yod a la Tzadi, y a partir de la 20ª letra hasta el final son múltiplos de 100, desde Kuf hasta Tzadi final. Entonces, la gematría es un método muy antiguo, tiene sus orígenes en Asiria, Babilonia, también en Grecia. Los pitagóricos usaban la isopefia, que es lo mismo que la gematría. Entonces, este método es simplemente adoptado y utilizado por la cultura judía. Entonces, lo más probable es que sea, en efecto, un caso de gematría. Ahora, la pregunta clave es, ¿el autor está pensando en hebreo o en griego? Porque, claro, el texto está en griego, pero él, según parece, es un judeocristiano de Judea. Y después de todo, el hebreo es la lengua cultural. Entonces, ¿piensa en hebreo o piensa en griego a la hora de hacer el ejercicio de gematría? Bueno, pues parece que hay un consenso en que está pensando en hebreo, aunque escriba en griego. Entonces se considera que el número es la suma de las letras hebreas que forman la transcripción a esa lengua del nombre de Nerón y de su título de emperador, es decir, de César, lo que en hebreo sería Nerón Caesar. Esas letras serían Nun, que tiene valor 50, Resh, que tiene valor 200, Vav, que tiene valor 6, y Nun, que tiene valor 50. Sería para el nombre de Nerón, es decir, N-R-O larga, la O larga es la letra Vav, y la N, mientras que para el título imperial, César sería la letra Kof con valor de 100, Samech valor de 60 y Resh valor de 200, es decir, KSR.
Entonces, si sumamos todas esas cantidades, nos da el número 666, que sería una identificación simbólica de la bestia con ese Nerón resucitado, ¿no? Como la figura del antimesías. Ahora, si se piensa en una transliteración latina, las letras serían las mismas, pero eliminando la letra nun final del nombre de Nerón, lo que daría la suma de nun 50, resh 200, baf 6, kof 100, samej 60 y resh 200, lo que nos da no 666, sino 616, que efectivamente es la variante que aparece en algunos manuscritos, pero que respondería a la misma figura antimesiánica. Entonces, esta tesis responde primero a esa figura legendaria que se esperaba que viniera en un futuro, ¿no? El enemigo antimesiánico, el Nerón resucitado, y además explica esa disparidad entre el 666 y el 616 que aparecen en varios manuscritos. Entonces, esta es la hipótesis más probable, pero no es segura, ni mucho menos ha sido la única. Esto es como lo de la gran ramera. O sea, se ha asociado también este número no al Nerón futuro antimesiánico, sino al Nerón real, al emperador histórico. Se ha asociado también al propio Domiciano. Se ha asociado incluso a Cleopatra VII. Se ha asociado también, como es lógico, a la propia Iglesia Católica en entornos protestantes. Entonces, claro, aquí al final, ¿cómo nos decantamos? Y sobre todo, y una pregunta que has hecho que es muy importante, ¿tiene relevancia para el mundo cristiano actualmente el simbolismo del 666 o del 616? Pues es que eso tienen que decidirlo los propios cristianos. Tienen que poner a trabajar su imaginación y su fe para hacer el esfuerzo de encontrarle un sentido en el caso de que lo vean necesario. Si no es necesario, no pasa nada, porque como se ha hecho durante tantas ocasiones a lo largo de la historia del judaísmo y del cristianismo, si un pasaje no tiene una aplicación directa y positiva al contexto actual, se deja respetuosamente de lado hasta que venga, si viene, la circunstancia propicia para la exégesis o alguien que sea capaz de hacerlo. Pero, y subrayo esto porque es muy importante, también habrá que ver qué intenciones mueven la exégesis. Esto lo he comentado ya otra vez, pero es que realmente es importante. Muy importante. Claro, si la exégesis está orientada a sumar, a contribuir positivamente al mundo, o por el contrario, a generar desórdenes, confusiones, enfrentamientos o miedos que acabarán irremediablemente desembocando en odios. Porque hay que hacer una aclaración importante. El autor del Apocalipsis no pretendía en ningún caso ofrecer un paradigma atemporal del fin del mundo para que nosotros, las generaciones futuras que leyeran el libro, tuviesen signos y señales precisos con los que interpretar acontecimientos de su propia época o predecir el final del mundo de manera exacta. El autor escribe su obra pensando en un final inminente que afectaría a los lectores de finales del siglo I. Entonces, el Apocalipsis es una profecía que, como ha ocurrido con tantas otras, no se cumplió. Entonces, quien intente entender el libro hoy en día tiene que hacerlo partiendo de este hecho y leer la obra como lo que es, como un esbozo simbólico del final del mundo destinado a los cristianos orientales de finales del siglo I, no a los actuales. Con esto quiero decir que es una obra condicionada por las circunstancias de su tiempo y por el pensamiento de su época. Y si se lee desde nuestra perspectiva de hombres y mujeres del siglo XXI con intención de proyectarla sin fisuras al futuro, se está haciendo un uso equivocado del libro. Porque a pesar de que vivimos en un mundo completamente transformado con respecto a otras épocas y tenemos una visión completamente distinta de cómo son las cosas, siempre permanece la tendencia a pensar que la gente siempre ha pensado sobre Dios de la misma manera como lo podemos hacer nosotros hoy. Y en absoluto, para nada, para nada. Entonces, es esto, es un ejercicio creativo, un poner a trabajar la fe y la imaginación para, oye, si lo vemos necesario, si lo vemos que puede aportar algo, vamos a trabajar y sacamos una exégesis buena de esto. Y si no, no pasa nada. Hay multitud de pasajes en el Nuevo Testamento a los que se les puede dar una aplicación exegética válida para el día de hoy.
Muy bueno. Profesor César, hemos llegado hasta el final. Gracias, yo creo que la mayoría se quedó hasta el final porque ha sido muy interesante. Las respuestas han sido muy jugosas, sustanciosas y con muy buenos datos. Te felicito por eso. Se nota tu pasión por lo que hablas. He visto varias entrevistas tuyas en YouTube y tengo una pregunta personal que hacerte. No te vamos a juzgar. Aquí no juzgamos a la gente. Yo sé que tú no nos juzgas a nosotros porque te he escuchado y siempre te he escuchado hablando desde el respeto, pero también desde los buenos datos. Usted, profesor, siendo que habla tanto de la Biblia, ¿cree usted en Dios? Bueno, la respuesta corta, siempre has visto que vamos andando entre respuesta corta y respuesta larga, pero es que es así inevitable. La respuesta corta es que lo intento y me gusta pensar que la mayoría de los días lo consigo. La respuesta un poco más larga es que todo depende de lo que entendamos por Dios, porque creo que es una palabra que está en crisis, como tantas otras palabras. Y claro, no es cosa fácil porque he leído múltiples definiciones sobre Dios y no sé definirlo. Sin embargo, sí tengo una cosa clara, sé que tiene que ver mucho más con una experiencia que con una idea. No creo que Dios sea una idea. O sea, hay quienes reducen la fe a creencias o peor, a dogmas poco comprendidos y menos empleados, pero estoy convencido de que la verdadera fe es lo mismo que la confianza, lo que implica un compromiso que empuja a la acción, a comportarse en el mundo de una determinada manera. Me gusta. Por eso podemos hablar de una experiencia y no de una idea o de una entelequia. O sea, las creencias per se son poco importantes. Lo que importa de verdad es cómo esas creencias te llevan a comportarte. Hace no demasiado tiempo me pidieron que hiciera un vídeo sobre si podía definir a Dios, ¿no? ¿Cómo? Decía, me gustaría que definieras a Dios. Y de momento, hoy por hoy, sigo estando de acuerdo con lo que dije entonces. No puedo definir a Dios. Es más, no me fío de quien diga que puede definir a Dios. Yo tampoco. O mejor dicho, no me fío de quien afirme que la definición que él se hace de Dios es lo que Dios es en valores absolutos. O sea, yo personalmente a lo largo de mi vida he pasado por varios estados, o sea, he sido creyente tradicional, he sido ateo recalcitrante, voy pasando por distintos estadios porque para mí esto es un lentísimo proceso. Pero qué franqueza. Ahora, sí. Y también, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo que nunca he tenido es una vocación. O sea, nunca he tenido una llamada a una experiencia de Dios en concreto, ni a una tradición espiritual determinada. O sea, lo que me apasionan son las religiones, especialmente en su vertiente mítica, en la vertiente de sus relatos. Intento aprender de ellas todo lo que puedo y sí conecto a un nivel muy profundo con lo más hermoso de sus tradiciones. Pero, igual que hay personas que han encontrado la fe y la siguen a través de una experiencia religiosa concreta, a mí eso todavía no me ha pasado. Entonces, actualmente me encuentro en este ignosticismo, ¿no? De que cuando una persona me pregunta esto, pues mi respuesta es siempre la misma. Dime qué significa para ti creer y qué entiendes por Dios y entonces puedo responderte. Pero claro, cuando me hago esa misma pregunta a mí, el significado de creer y de la creencia de momento lo tengo muy claro, pero respecto a mi experiencia de Dios, considero que es un diálogo constante, es un camino, es una variación lenta, pero que no se detiene. Y sí sé que hay una vertiente que me atrae poderosamente, que solamente se puede expresar en el lenguaje poético, ¿no? Como por ejemplo la expresión de San Ignacio de Loyola de que Dios se derrama en el mundo. No, me parece maravilloso. O sea, me atraen las percepciones de Dios que considero bellas, que despiertan en mí el asombro y la maravilla y que me reconfortan el corazón, pero sobre la definición de Dios, si me preguntas, ¿crees en Dios? Te diría, sí, lo intento, creo que la mayor parte del tiempo lo consigo. Si me preguntas, ¿puedes definirlo? Te digo que no. Hoy por hoy mantengo una postura firmemente apofática. Entonces, vivo en una continua paradoja. O sea, tengo claro por ahora qué significa creer. Hay días, muchos de ellos, en los que creo profundamente y otros en los que intento creer, pero no puedo, y además me niego a poner en palabras en qué creo, salvo
utilizando el lenguaje poético del mito. Y con esas Honestidad. poquísimas certezas me voy manejando. Me gusta esa honestidad y además esa capacidad para expresar lo que piensas de Dios. Me gusta mucho. Gracias, profesor. Ha sido un Gracias a privilegio. ti. Por favor, a los que escucharon el mensaje, dejen sus comentarios siempre respetuosos y si desean conocer más de más temáticas muy variadas, en el canal del profesor la van a encontrar. Debajo de este video les dejo el enlace que los va a llevar a ese canal. Háganle la pregunta pertinente con respecto a los cursos en los que ustedes se sientan atraídos o interesados. Profesor, gracias. Espero que vuelva por estos lugares. Muchísimas gracias a ti, Natanael, no solamente por la publicidad, por el spam, sino también por este espacio de conversación que realmente es importantísimo. O sea, te lo agradezco de verdad de corazón a ti y a las personas que como tú abrís estos espacios al diálogo desde un tema tan siempre polémico y siempre que es tan convulso y tan complicado, ¿no? Como son las religiones, ¿no? Que siempre se dice, no hables de política y no hables de religión. Al contrario, hay que hablar de ello, pero siempre en estos tonos. Así que te lo agradezco de corazón porque personas como tú me aportan esperanza de que no está todo perdido y no hemos perdido la religión en manos del fundamentalismo. Así Pienso que lo mismo de gracias. ti. Gracias a ti. Que sigas volviendo, que Dios te dé vida y salud junto a tu familia. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, de verdad, y a todos vosotros.